Hola a todos, mi nombre es Ángel Yustres y junto a mis compañeras Laura Asensio y Gemma de la Morena vamos a impartir el módulo de Ingeniería del Terreno para la formación a los participantes en el concurso de construcción de puentes con Kenex. Esperamos que esta serie de vídeos os sirvan para comprender mejor la problemática de la cimentación en esas maravillosas construcciones de la ingeniería civil que son los puentes. Comencemos. Generalmente, cuando estamos ante un puente, nos podemos quedar maravillados por su ponencia, pero hay un elemento resistente que solemos ignorar y que es fundamental: el terreno. Imaginemos que somos capaces por algún medio de retirar el puente y dejamos únicamente el terreno. Para simular el efecto del peso propio de la estructura y de los vehículos o personas que circulan sobre él, tendríamos que aplicar sobre el mismo una serie de fuerzas horizontales en color azul y fuerzas verticales en color rojo. Para que todo vaya bien, el terreno tiene que soportar esas fuerzas sin que se produzcan movimientos, ya que estos podrían ser transmitidos a la estructura, que perdería su funcionalidad o incluso su estabilidad. Hemos visto el ejemplo de un puente arco, pero todo lo dicho es igualmente válido para el caso de puentes viga, de puentes colgantes o de puentes atirantados. En todos los casos, el terreno es el último receptor de las fuerzas redistribuidas mediante la estructura y, por lo tanto, es uno de los principales responsables del desempeño óptimo de los puentes. Sin embargo, nos viene una pregunta a la mente: ¿qué es el terreno? Bien, el terreno está formado por dos tipos de materiales, fundamentalmente, según el grado de cohesión de las partículas que los forman: las rocas y los suelos. Las rocas, como la que vemos en la imagen, están formadas por agregaciones de uno o más minerales, unidos mediante fuerzas de cohesión muy elevadas, que hacen que sean bastante complicado excavarlas. La excavación se tiene que hacer mediante grandes martillos neumáticos o bien mediante la perforación de pequeños taladros que posteriormente serán utilizados para introducir explosivos que permitan su voladura y su consiguiente desintegración. Es posible que la idea que tenemos de una roca a estas alturas sea la de la imagen, un conjunto de minerales unidos unos con otros de manera casi indestructible, y por lo tanto pensemos que colocar un puente sobre un terreno rocoso sea un acierto seguro. No obstante, esto no es así, al menos en todos los casos. Las rocas no se encuentran en la naturaleza de manera monolítica, sino que pueden presentar fracturación y disponerse en forma de bloques que se comportan de manera independiente. O bien pueden presentar cavidades, efecto de la actuación de los agentes atmosféricos, o bien por la disolución de los minerales que las componen. O incluso pueden estar fracturadas y meteorizadas a la vez, de modo que entre las discontinuidades, entre los fragmentos de roca, pueden existir cantidades importantes de sustrato que permita el crecimiento de especies vegetales. En cualquiera de estos tres casos, las rocas dejan de ser el terreno perfecto para ser simplemente un buen terreno, con sus inconvenientes y sus riesgos, para ubicar la cimentación de un puente. El otro tipo de material que nos podemos encontrar en el terreno son los suelos. Debido al efecto de la meteorización, las partículas minerales en los suelos están unidas por fuerzas mucho menores, y por eso pueden excavarse de manera mucho más sencilla, incluso de manera manual, aunque lo habitual es que suelan utilizarse equipos mecánicos de excavación con rendimientos muy altos y a muy bajo coste. Sin embargo, desde el punto de vista resistente, suelen ser más problemáticos a la hora de ubicar sobre ellos grandes estructuras como son los puentes. De nuevo, es posible que la imagen que tenemos de un suelo sea algo parecida a la de esta imagen, pero en realidad en la naturaleza los suelos presentan un aspecto como el siguiente: una mezcla muy heterogénea de distintos materiales, con mucha variabilidad espacial,
con distintos grados de meteorización, con fracciones de materia vegetal en su interior, o incluso con pequeñas intercalaciones rocosas. Los suelos son, por lo tanto, muy difíciles de clasificar, de caracterizar y de definir, porque en realidad se componen de muchos materiales mezclados de manera aleatoria. Además, existe un factor adicional que complica mucho el modo en que los suelos se comportan, y este factor es el agua. El agua que se encuentra en los poros del suelo. Por lo general, si el suelo está seco, su comportamiento es completamente distinto a cuando está muy húmedo. Por ejemplo, un suelo arcilloso está en estado sólido cuando está seco y puede pasar de manera gradual a un estado plástico, es decir, que se puede moldear fácilmente, a un estado prácticamente líquido que lo hace fluir cuando aumenta lo suficiente su humedad. Además, no solo es importante la cantidad de agua, sino la presión a la que ésta se encuentra. Si la presión del agua es lo suficientemente alta, pueden ocasionarse problemas como el sifonamiento, que da lugar a las conocidas como arenas movedizas, o a un fenómeno similar que es la licuefacción de suelos arenosos durante los terremotos. En ambos casos, las partículas de suelo pierden el contacto entre ellas y los objetos pueden hundirse en el terreno como lo harían en un líquido. Pero existen además muchos fenómenos que complican el comportamiento de los suelos. Entre ellos están los fenómenos volumétricos. Los suelos expansivos se hinchan cuando se ponen en contacto con el agua. Son capaces de retenerla en su interior y cambiar mucho su volumen. Cuando el agua abandona el suelo, este se retrae y se agrieta de manera considerable. Si se repiten estos ciclos, las construcciones que se ubican sobre estos suelos pueden resultar dañadas de manera muy importante. Un fenómeno similar ocurre en suelos colapsables, que tienen una estructura interna muy inestable, con muchos huecos. Una vez el agua los rellena, la estructura interna se cierra de manera súbita y se produce una reordenación general de las partículas que componen el suelo. Se producen asientos muy importantes y estos causan daños a las estructuras que se ubican sobre ellos. Otro tipo de suelos que tienen un comportamiento muy especial son las arcillas rápidas o sensibles. Estas arcillas se formaron durante las glaciaciones en un medio submarino, pero en la actualidad se encuentran en la superficie del terreno. El cambio de la composición química del agua que hay en sus poros hace que su comportamiento mecánico sea radicalmente distinto a cuando se formaron. Pasan de comportarse como un sólido a comportarse como un líquido, cuando se ejercen sobre ellos pequeñas fuerzas. Se producen sobre estas arcillas deslizamientos rápidos, masivos y muy peligrosos. A distinta escala, pero igualmente importantes, son los fenómenos geológicos de movimiento de laderas. Independientemente de si el terreno es mayoritariamente rocoso o está exclusivamente formado por suelos, la fuerza de la gravedad actúa sobre él. En situaciones en las que se rompe el equilibrio, se pueden producir deslizamientos, caídas o desplomes, que en última instancia pueden afectar a cualquier construcción que se encuentre por debajo del nivel de deslizamiento. Por último, y dejándonos otros muchos fenómenos geológicos que deben considerarse, están los colapsos producidos por una desaparición del material en las capas inferiores del terreno, por disolución, por erosión o por lavado de finos. Estos colapsos se producen de manera súbita y en muchas ocasiones su localización es imprevisible, aunque se puede zonificar. Detectar la presencia de posibles cavernas u oquedades que puedan colapsar a la hora de encontrar la localización óptima de un puente o estructura es fundamental. Bien, con todo este rápido repaso a la importancia que tiene el terreno en la ingeniería de puentes, acaba este primer vídeo. Probablemente tendréis muchas dudas e incertidumbres, pero es la realidad diaria a la que se enfrenta la ingeniería del terreno, que tiene que lidiar con un medio cambiante, difícil y muy variado. En los próximos vídeos iremos viendo cómo se han solucionado a lo largo del tiempo y cómo los ingenieros han acertado o se han equivocado en la construcción de puentes.